Es la mejor gimnasta de la historia argentina. Le han dicho la Comaneci argentina y además tiene un montón de vidas. Ni siquiera cumplió 50 años. En Clank. Romina Platarotti. Bienvenida Romina Platarotti, un placer tenerte en Clank. Bueno, muchas gracias, para mí un placer también. Ya lo sabes que lo sigo, el programa. Sí, y va a ser un placer para nuestros suscriptores conocerte, escuchar tu historia. Nosotros acá, en esta jaula, siempre tenemos un útil, una pelota, algo que identifique al invitado, a la invitada. En este caso, vos sos gimnasta, gimnasia artística, no rítmica, no hay cintas, no hay pelota. Podríamos haber traído un conjunto que usabas o las zapatillas o lo que fuere, pero no, tenemos una Olimpia de plata. ¿Cuántas Olimpiadas de plata ganaste? 5. 5. 5. ¿El primero en qué año fue? En 1989. ¿Y el último? En el 1994. O sea, para que se den una idea de que esta mujer es una grosa en lo suyo. Bueno, y ahora vamos a hablar también de tu actual actividad, pero te consideran la mejor gimnasta argentina de la historia. Hay un salto que se llama el salto Platarotti, ¿sí? Así es, sí. Reconocido por la Federación Internacional de Gimnasia. Exactamente. Bien. Sí. Vamos a empezar por ahí. A ver. ¿Cómo inventaste el salto Platarotti? ¿En qué consiste? ¿Y cómo, digamos, fue o cómo fuiste creando ese producto? A ver, fue un poco casual. En realidad yo estaba entrenando en aquel momento, se llama un salto gimnástico que se realiza en uno de los aparatos de la gimnasia artística femenina, que es en suelo, Claro. que es donde se hace coreografía, Sí, claro. acrobacia y tiene algo más de baile. Sí. Y yo estaba entrenando un gimnástico que ya existía, estaba con la entrenadora y empezó a salir algo diferente. Mi entrenadora dijo, a ver, probemos medio giro más. Bueno, una vez que más o menos ya tenía determinada forma y obviamente era como para presentar, lo que uno hace en la gimnasia es, antes de un mundial o un juego olímpico, es presentarlo a lo que es la Federación Internacional de Gimnasia. ¿Y cómo lo presentás? ¿Haciéndolo? Exacto. Primero presentan un papelerío que Claro. yo en ese momento mucho Sí, no me encargaba, pero después tienen que avisar, miren que van a hacer a los jueces, ¿no? Que va a ser el salto. Yo lo hice en el Mundial, que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En Mundial del 91. Exactamente. Perfecto. Y lo hice ahí por primera vez. Indianápolis, creo. En Indianápolis. Perfecto. Y ahí, bueno, los jueces lo evaluaron, estuvieron de acuerdo que era para que esté en el código de puntuación y ahí quedó el Platarotti. Y el salto Platarotti todavía existe. Todavía existe. Bien. Y bueno, y es algo en la gimnasia que hay muchos ejercicios que cuando son creados por los gimnastas llevan el apellido de ¿Y quien los creó. alguna grosa de las más recientes hizo el salto Platarotti? En este momento no recuerdo, no recuerdo. Yo lo hice en el año 91, así que Mucho debe tiempo. haber pasado. Pero, por ejemplo, en este último Juego Olímpico no Ok. lo he visto, que es lo más reciente. Usabas música de Piazzolla. Uno de los últimos, sí, te diría uno de los, yo le digo libre, que más me identificó fue el tango de Piazzolla que lo usé en los Juegos. ¿Cuál? ¿Cuál tango? Ay, no me acuerdo El en nombre este no. momento, pero es muy conocido, Ajá. es muy Ta, 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 conocido. taran, taran, taran. ¿Ese o No, otro? otro. Perfecto. otro. Adiós Ya Nonino tampoco, ¿o no, sí? me encanta, pero ese no era. ¿Y por qué elegiste Piazzolla? ¿O lo eligió tu entrenadora? En general, en aquel momento mi entrenadora me preguntaba si me gustaba, se ve que vio que podía irme bien un tango. Yo, si bien era más chica, mi Piazzolla siempre me gustó, me parece, sí. Monstruo total. Y cuando me mostró la música me encantó y fue un libre, por lo menos me pasaba a mí, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gimnasta sienta, ¿no? lo que está Claro. haciendo. Y a mí me generaba mucha, sí, emoción y me encantaba expresarlo. Así que fue uno de los libres que más disfruté. La gimnasia artística es uno de esos deportes para la cultura argentina esencial y especialmente olímpico, donde ves el alto rendimiento, no ves los mundiales,
tampoco las competencias regionales, pero cuando aparece gimnasia artística en el canal de televisión, en Teis Sports o el canal que lo transmita, lo dejas ahí, porque es alto rendimiento, porque es bellísimo, es estético. ¿Cómo llegaste vos a la gimnasia deportiva? ¿Cómo te enamoraste de ese deporte? A ver, bueno, bien como decís, a ver, no es un deporte, por lo menos en aquel momento, que era recontradifundido, o sea, Claro. que no conocía yo mucho de qué trataba la gimnasia artística. Entonces, también, digamos que fue muy casual porque yo vivía en Caballito, mi padre jugaba al tenis en Ferro. Somos 3 hermanas y mi mamá en un momento le dijo a mi papá, bueno, a ver, yo soy la más chica, lleva a Romina y a mi hermana, que es la del medio, a ver qué pueden llegar a hacer, porque bueno, algo me habían enseñado en el colegio la media luna, pero Claro. ni conocía lo El que era rondó. Claro, pero ni sabía que era la gimnasia Sí, artística. sí, sí. Y un día mi papá fue a jugar un partido, nos llevó para ver qué deportes podíamos hacer y ni bien ingresamos, ahí estaba el gimnasio de lo que es gimnasia artística. Nos quedamos mirando y ahí la entrenadora dijo, ¿por qué no prueba una clase? Usted se va a jugar el partido de tenis. Ok, bueno, ahí fue mi primer contacto con la gimnasia artística sin saber bien de qué trataba. Y estamos hablando del glorioso Ferro de la década del 80. Claro, Santo claro. patrono de la clase media, colonia de vacaciones, deporte, Total. Grigol en fútbol, Exacto. Velasco en vóley, Leonas Exacto. Nudel en básquet. O sea, era la meca Ferro para los Sí, porteños. sí, sí, totalmente. Así que, bueno, ahí arranqué, después calculo ese día, viste, me gustó, mi hermana después no quiso seguir porque no se enganchó mucho y yo quise y me pasaron al equipo y ahí empecé a entender y a conocer un poquito más. Había escuchado algo de Nadia Comaneci, por Claro. supuesto. Y bueno, y a medida que yo fui entrenando un poco más, empezaron a haber torneos, empecé a ver películas de Nadia que me las sé de memoria, cosas así, y ya ahí me empecé a empapar más de lo que era la gimnasia artística. ¿La conociste a Nadia? La conocí. Contame sí. todo ya. La conocí. Todo ya. También, a ver, en el Mundial, en el año 91 en Indianápolis, Claro. previo a los Juegos, estábamos, me acuerdo, con una compañera en la fiesta de inauguración y vemos pasar a una mujer así como muy, con un vestido dorado, así, ¿viste? Y nosotros diciendo, ay, ¿quién será? ¿Viste? Ni sabíamos. Cuando empieza la inauguración, claro, ella empieza a hablar y ahí dijo que era Nadia Comaneci. Entonces era, wow. Y ahí tuve el primer contacto a distancia. Y después en un mundial en el año 94 tuve la oportunidad de hablar un poquito más con ella. Yo no soy muy de sacarme fotos por una cuestión Decime, de que a veces... por favor, que te sacaste Sí, fotos. sí, me Bueno, saqué con me quedo tranquilo. Nadia. Y bueno, y fue, sí, para mí conocerla a ella fue como uno de los referentes para mí. Es que la gimnasia artística se explica Y sí. en un antes y un después de Nadia. 100%, De para mí ese 10 también. de Monreal 76, Claro. de su fuga de la Rumania de Ceausescu, de lo que fue utilizada políticamente, del rol de Bela Caroli, de lo que hizo después en Estados Unidos. Totalmente. O sea, Nadia Comaneci es... Ahora, bueno, hablamos de Simone Biles, y en el medio hay un montón, pero sin Nadia no hay gimnasia artística. Y no, yo creo que... A ver, con todo respeto por la no, Corbuti, por hay un montón, pero supuesto, hay Nadia es gimnastas, Nadia. claro, Sí, sí. pero bueno, son esos en el deporte o esas figuras que, a ver, por lo que ella hizo, por lo que marcó, que se, a ver, se asocia directamente a la gimnasia artística. A veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿qué era lo que hacías vos? Y lo que hacía Nadia Comaneci, ahí lo registran. Quizás los que son más chicos, quizás ahí quizás le decís Simone Biles, entonces lo tienen. Pero Nadia ha trascendido y sí, es el ícono de la gimnasia para mí. Y empezás a competir muy temprano con Sí. todo lo que eso significa para tu cuerpo, para tu mente. Te entrenás a los 6 y a los 8 competís por un viaje a la Unión Soviética. Así es, sí. Empecé a los 6, por supuesto de manera recreativa, como un poco comentaba. Y a los 8 años se dio una posibilidad de un torneo para que un grupo de gimnastas tengan una beca para viajar a la Unión Soviética. En ese momento mis padres, me cuentan mi papá y mi mamá, que bueno, dijeron
que vaya. Que vaya. Porque igual... Tenías 8 años, año 85, o sea, estamos hablando de la Unión Soviética. Sí. Ya se había estrenado, creo, o por ahí Rocky 4, o sea, no era Exacto. Rusia, era Unión Soviética, No, Unión era Soviética. Gorbachov, o sea... Sí, hace un frío, bueno. Cuestión que mis papás dijeron, bueno, mi papá vaya al selectivo. Imagínate, aparte yo tenía muchas ganas, pero no imaginaban que podía clasificar. Cuestión que clasifiqué. Y según, bueno, ellos cuentan en aquel momento, fue toda una cuestión el dejarme, no dejarme. Por Eso, supuesto. ¿cómo lo manejaron tus viejos eso? Ay, habría que preguntarle. Tuvimos, igual, lo hemos hablado. Para ellos me mencionan que sí, que fue muy difícil. Lo que pasa que yo también hoy lo pienso y hubiera sido también para mí muy difícil aceptar que me dijeran que no. Claro. Son decisiones, creo que, bueno, en aquel momento dijeron, ok, vamos por más que tenía 8 años, lo que ella quiere. Y bueno, y ahí fui con un grupo de compañeras, una entrenadora. ¿Sin tus padres? Sin mis padres, no había internet. Tengo cartas de puño y letra ¿Sí? que yo les enviaba, incluso en la Unión Soviética había un día que nada más podías hablar por teléfono. Claro. Así que me quedé un mes allá. Un mes y un solo día podías hablar por teléfono. Un solo día de la semana. sí, que me quedó registrado porque eran los miércoles que teníamos que ir a hablar minutos, porque encima que el cobro revertido, Sí, ya ni me claro, acuerdo, el pero una famoso cuestión. collect call, sí, exacto. Sí. Así que, a ver, yo era bastante inconsciente, por supuesto estaba, ay, no, yo entrené y después la experiencia allá para mí fue hermosa en el sentido de que estaba en lo que era la cuna de la gimnasia. Sí. Y después también había momentos donde decía, qué raro todo esto, o me acuerdo que quizás me iba a acostar y decía, ay, en mi casa deben estar, no sé, porque era la diferencia horaria, deben estar mirando la novela. O sea, tenía todas estas cuestiones, obviamente una nena de 8 años. Pero bueno, creo que hoy preguntándole a veces cuando sale la conversación, y sí, si no me hubieran dejado, creo que quizás lo hubiera entendido, pero quizás me hubiera quedado con las ganas. ¿Cómo te fue en aquel torneo y qué anécdota te llevas para siempre de tu experiencia en la Unión Soviética? Bueno, a ver, en la Unión Soviética era entrenamiento. Entrenamiento. Era entrenamiento. Mira, me acuerdo una anécdota. Entrenábamos en el Dinamo de Moscú, que era como un gimnasio muy reconocido. Y además me imagino con una infraestructura que más allá de lo que era Ferro en ese momento no existía. Totalmente diferente, y aparte tenían desde la profesora de danza, desde los entrenadores, la técnica, todo lo que te enseñaban, que la época que yo hice gimnasia era todo muy, muy nuevo acá en el país. Y había una gimnasta que yo admiraba mucho, que justo entrenaba en ese gimnasio, y se ve que me vio y tenía ganas de entrenarme. ¿Cómo se llamaba? No me quiero equivocar, creo que me sale Mostepanova, Oksana Mostepanova. Y ella, me acuerdo que en algunos entrenamientos me agarraba y yo iba a la viga de equilibrio con ella y ella me corregía, era exigente, pero bueno, para mí estoy con... Sí, Mostepanova, que era la claro, que vos admirabas. Exactamente, entonces eso lo recuerdo como bueno, que era así también un reconocimiento y después, bueno, anécdotas de la Unión Soviética, tengo millones, era muy, muy... Desde la parte deportiva y desde la parte de la cultura, que no era todo rarísimo para mí. ¿Y de la cultura qué te acordás? Me acuerdo, a ver, siempre digo que en aquel momento me pareció que era la sociedad lo veía como algo muy apagado, como muy... Por lo menos lo que me generó a mí. Sí. Después hace un frío. Me acuerdo de mi mamá antes de viajar me enseñaba medio a vestirme porque era media, que esto, que lo otro, cómo sacármela para entrenar. Claro. Después me acuerdo una anécdota en el avión que se me había manchado el buzo de Argentina que nos daban. Y el día anterior decir, bueno, no puedo ir con estas manchas, lavarlo con un jabón en polvo que acá me había dado mi mamá para lavar, ponerlo en como una estufa que había para ver si se secaba, y al otro día eran unos manchones así de
de la estufa que no se quemó, no sé por qué. Milagro. Todo mojado. Y yo me lo ponía igual porque también tenía la entrenadora que era bastante exigente, entonces había que ponerse cosas que decís, bueno, nada, las llevaba adelante, pero bueno, para una nena chica después decís, nada, a veces en aquel momento, viste, los entrenadores, entrenadoras, hoy también pasa, a veces no tenían la mejor pedagogía. 8 años, además. Sí. La gimnasia deportiva es un deporte en las mujeres. Tenés el ejercicio de suelo, Sí. las paralelas asimétricas, Sí. La viga y el salto. Perfecto. Son 4 disciplinas. Exacto. Y si bien, por supuesto, todas demandan destreza y una condición atlética, algunas demandan más potencia, otras más fineza. No es un deporte con 4 disciplinas uniformes. Exacto. Y el cuerpo a veces está más preparado para una que para otra. Y además, arrancaste a los 6 años. Hoy, casi 47, 48 años. 47. ¿Qué te acordás de tu relación con el cuerpo en ese comienzo? Porque no es para cualquiera la gimnasia artística y hemos visto, digamos, prodigios de 13, 14 años que después, ante el desarrollo, toda la cuestión hormonal, terminan como desdibujándose. Y sí, a ver, yo empecé a los 6, a ver, en aquel momento quizás se decía, viste, que tenía un biotipo que era acorde al... Después hay gimnastas, viste, que cada uno tiene su contextura y puede hacer la disciplina y también depende mucho a veces de los entrenadores, bueno, qué ejercicios quizás son mejores para una gimnasta, para otra. Por ejemplo, yo tenía, a mí me gustaba mucho lo que era la viga de equilibrio y suelo. Cuando era chiquita me costaba mucho paralelas asimétricas porque es un deporte de mucha técnica y fuerza. Y las manos, o sea, me costaba un montón. Y eso lo fui ganando un poquito con el tiempo, al igual que la potencia. Y después esto que decías de la adolescencia también me parece sumamente importante porque es un clic en lo que es la gimnasia artística femenina, sobre todo, porque no es lo mismo a veces cuando uno tiene 10, 11, 12 años, aprender ejercicios nuevos, cuando uno, por supuesto, se empieza a desarrollar, empieza a ver cambios en el cuerpo. Entonces es toda una readaptación y lo que antes salía más fácil ahora no tanto. Entonces es un momento donde inclusive al día de hoy yo lo veo mucho y lo trabajo desde mi profesión, que después lo mencionamos, que la adolescencia es un clic porque, bueno, hay un cambio donde hay que volver a adaptarse, hay que volver a como a conectarse, bueno, con un cuerpo con cambio, con... y bueno, y ahí también es muy importante el acompañamiento del entorno, de cómo se guía a la gimnasta en ese momento. Por lo menos, sobre todo en la gimnasia artística femenina, es importantísimo. ¿Y es compatible la infancia con el alto rendimiento o la preadolescencia con el alto rendimiento? O sea, a los 13 años estás peleando por una medalla. Claro. 13 años. Sí. Es una pregunta, a ver, por supuesto, a ver, yo lo he hecho, no digo que es, a ver, y hoy en día, digo, gracias a Dios, me he desarrollado en mi vida y tengo cosas. Hagamos un punto acá. A ver. Nuestra invitada de hoy ganó una medalla de bronce en el All Around, o sea, la sumatoria de los 4 ejercicios de la gimnasia artística en los Panamericanos de La Habana en el año 91 con 14 años. O sea, no estamos hablando de un caso así abstracto, estamos hablando de vos, Romy. O sea, bueno, ahora sí, ¿cómo gestionaste eso y cómo se gestiona, si querés, en este contexto diferente de aquel? A ver, que existe y va a existir, inclusive más allá de la gimnasia hay deportes que si bien, a ver, digamos, la explosión, por decir de alguna manera, o van a determinados torneos un poquito más grandes, se entrenan desde muy chiquitos. Y la verdad que existe y yo creo que sí es muy importante el acompañamiento que hay, pero desde la parte... Desde la médica, desde la parte física, desde la parte, por supuesto, nutricional, desde el acompañamiento psicológico en el caso que se necesite. Me parece importantísimo y es algo que yo tendría muy en cuenta también qué entorno, qué entrenadores acompañan
a ese deportista en esa, porque bueno, estás trabajando con niños y adolescentes donde determinados mensajes, determinadas conductas, Sí. determinadas maneras de entrenar marcan muchísimo, entonces tendría muy presente el entorno. Después, en cuanto, por supuesto, a las presiones y exigencias que uno tiene, no es lo más habitual. No. Pero bueno, a ver, por otro lado, a mí me pasaba que también me encantaba lo que hacía y lo vivía como un desafío y me gustaba la exigencia y me gustaba, por supuesto tenía mis momentos, pero creo que con un acompañamiento adecuado, y un poco hablaba de diferentes disciplinas que tienen que ver con la salud, el deporte. Me parece que se puede hacer de una manera mucho más seria, más planificada, cuidando y preservando primero a la persona más allá del deportista, digo, de los resultados deportivos. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando te colgaron la medalla de bronce en La Habana, perdón, en el 91? Ay, fue muy gratificante, porque, a ver, la verdad que la gimnasia artística en el momento en que yo la realicé era todo como muy nuevo. Si bien se ha habido un juego panamericano anteriormente, bueno, era el segundo juego panamericano que se iba, después fue el primer mundial que uno fue, era todo como, Claro. Éramos como conejitos de India de alguna manera. Era una delegación, me imagino, reducida. Sí, y con muy poca experiencia en cuanto a cómo manejarse en determinados torneos internacionales. Sí, yo acá entrenaba con lo que había y entrenaba. Por supuesto, a ver, yo viajé a Cuba intentando, yo siempre me enfocaba mucho en hacer las series que yo practicaba de la mejor manera posible y era muy perseverante. No es que fui en búsqueda de esa medalla, lo cual, por otro lado, me parece que fue bueno, porque a veces uno se pone mucha presión con esas cosas. Sí fui a hacer, como siempre, mi torneo, lo mejor que podía, y bueno, en el último aparato ahí me enteré un poco cómo iba la clasificación. Me acuerdo que era suelo el último aparato, y dije, bueno, a enfocarme en lo mío. Y bueno, y ahí se dio y fue muy gratificante porque, bueno, se te cruzan un montón de cuestiones que uno fue atravesando. Te tocó también disfrutar de la fama. Comiste con Mirta, estuviste con Susana. Sí, fue muy loco y todo. te presentaban como la Comaneci argentina. Sí. ¿Y cómo convivían con ese Era mote? muy raro. Ay, sí, bueno, yo en el año 1989, tenía 12 años, fui a una Copa Panamericana en México. Sí. Allá gané 2 medallas de oro y fue como Tenías 12 años. Claro, y fue como volví y se ve que llamó la atención, se dio a conocer más el deporte. Entonces me empezaron a llamar de muchos medios, de muchas... Entonces, a partir de eso, de los Juegos Panamericanos, claro, surgió lo de la entrevista con Susana Jiménez, el almuerzo con Mirta. ¿Tenés grabado Moria eso? Sí, Hermoso. sí. Hermoso. Con Moria Casana, La Cama con Moria, que tenía un programa. Claro. Que sí. Sí. Y a ver, lo vivía por suerte también con esa inocencia y esa cuestión de decir, ok, me invitaron, vamos, iba, almorzaba, me acuerdo en la mesa, bueno, obviamente se hablaban de determinados temas que yo mucho no intervenía, claro. Pero bueno, Mirta después me preguntaba del deporte y con Susana estaba la China Zorrilla, o sea... Sí, es como una vida, yo a veces me pongo a pensar, miro los videos, obviamente los tenía en VHS, los tuve que pasar y todo. Lo digitalizaste todo. Claro, sí. Y digo, wow, ¿qué año, qué poca fue esto? ¿Viste? Pasó tanto. Pero bueno, después son vivencias, ¿viste? Que te quedan y muy graciosas también, programas. Quiero que hablemos de dos cosas, una más pasada y otra más presente. Una más del bloque oriental y otra del bloque occidental, lo que fue una probada política de Estado vinculado con el doping en la ex Alemania Democrática, también en la ex Unión Soviética, contemporánea con tu rendimiento y con tu competencia. ¿Se veía algo? ¿Vos notabas que había diferencia? ¿Cuál era el ambiente en los torneos? Porque era un tema del cual se hablaba mucho. Sí.
En la época mía, por lo menos en la gimnasia, no se hablaba tanto. Creo que en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en una de las gimnastas, no quedó muy claro, porque había dado doping positivo, qué había pasado ahí. Pero sobre todo en la gimnasia no se habla tanto, sí en otros deportes ya Sí, atletismo, sí, muchísimo natación, más. sobre todo atletismo, Sí, muchísimo más. Pero bueno, sí, inclusive, bueno, a uno le hacían control antidoping. Yo me acuerdo, bueno, no tomaba nada de nada, pero nada de Ni un suplemento. No, y aparte me decían eso y no sé, por más que, por supuesto, que no sabía que no iba a suceder nada, pero me daba, viste, no había tanta información. Hoy por suerte los chicos y las chicas tienen más. Y no, sí se hacía, pero en lo que era gimnasia no estaba tan presente. Después yo me fui enterando que sí. Después, inclusive de yo haberme retirado. ¿Y qué te enteraste? ¿Qué información Y recibiste? que Había doping. había doping, Claro. claramente. No sé cuánto en mi época, pero sí posteriormente. Incluso, bueno, hay gimnastas que habían sido sancionados. Sí. El tema del doping es un tema muy, muy difícil, donde está bueno hablar bastante porque está y bueno, hay que trabajar. Y en la gimnasia hay saltos, hay movimientos que tienen que ver con la flexibilidad, con la composición corporal, que va cambiando a medida que cumplís años. Quizás Sí. el cuerpo a los 12, 13 años esté preparado para todo eso que querés hacer, pero si ya a los 15, 16, con un desarrollo hormonal, es más difícil. Y había como una pretensión de que la medicina retrasara ese cambio corporal, que tenía que ver Sí. más con eso, con detener el tiempo, que una chica de 18, 19 años pudiera tener el cuerpo Sí. de los 12, 13. Sí, yo no lo viví, pero sí se hablaba, se decía, sobre todo en países quizás en Rumania o Sí. lo que era la Unión Soviética. A ver, yo no lo transité, menos mal, porque me parece una cosa que siempre digo, o sea, el deporte es hermoso, bueno, el alto rendimiento tiene que ver con otra cosa, sabemos que la exigencia física y emocional y mental a veces llega a límites muy extremos, por eso es muy importante trabajarlo. Pero bueno, primero está la salud y me parece que no hay ninguna medalla ni torneo que valga la pena como para hacer ese tipo de cosas. Se ha hablado, había como a veces uno iba a los torneos y había no sé, torneos donde no se podía ir con menor edad que 15 años y vos veías quizás a gimnastas que parecían de 10 o de 11. De ahí a decir, lo vi, no, pero sí que era algo que se mencionaba. Y lo otro, más cerca en el tiempo, bueno, vi el documental de Netflix, la cuestión del abuso sexual, Sí. En lo que involucró a la Federación Sí, terrible. de Estados Unidos, a gimnastas recontra reconocidas. Es más fácil hoy descubrir investigación mediante y también la tecnología que ayuda ese vínculo perverso entre un entrenador o una entrenadora que abusa sexualmente de las gimnastas. A ver, creo que por suerte, de alguna manera, a ver, se está hablando más y eso está ayudando más a muchos deportistas, sea de la disciplina que sea, quizás a animarse a expresarlo. Después, lamentablemente, viste, esa perversión y esas personas que hacen eso existen, seguirán estando. A veces se cuidan más, a veces no tanto. A ver, inclusive hoy desde lo que es la Secretaría del Deporte, el ENAR, el comité, hay como algunas aplicaciones donde uno puede denunciar. Pero bueno, a veces cuando un deportista, una persona, ¿no?, está en esos vínculos tan complejos, cuesta hablar. Quizás hasta que se da cuenta de lo que está sucediendo, bueno, pasa un tiempo. Yo creo que ese documental, porque lo he escuchado, ayudó mucho quizás a animarse a hablar. Y
Y después que se empezó, sí, empezaron a empezar a hablarse más de determinados casos que antes quizás se tenían más encubiertos pero bueno, como pasa en todo ámbito a veces, ¿no? Pero bueno, hablando en lo deportivo. Y más la cuestión etaria también, una chica de 12 años, 13 años indefensa. O sea. La cuestión etaria, el tema de la autoridad quizás, ¿no? Esta cuestión de la simetría entrenador y cuando sucedía con un entrenador, en este caso, en lo que fue Estados Unidos, era un médico, pero a la vez también los entrenadores parecía que habían encubierto un poco, un poco no, bastante. Entonces, y también esta cuestión de muy perverso todo, de si hablo y qué puede llegar a pasar. Es un tema muy delicado. Yo, por supuesto, me parece atroz todo ese tipo de actos. Hay cosas que bueno, no las puedo dejar pasar, me parecen terribles. Lo que sí digo y agradezco que se anime cada vez un poquito más a hablar, cada una y cada uno en el tiempo que pueda. Y creo que, bueno, lamentablemente también uno cada vez le llama más la atención, que decís, hey, cuántas cosas uno no sabía y pasan y escuchás de diferentes actividades. Pero bueno, al menos se está pudiendo hablar y ojalá que, bueno, pasa que son patologías son personas que no están para nada y que no sé cuánta conciencia tienen a veces de decir, bueno, quizás tratan de cuidarse y de que no se note, a decir, che, esto no está bien. Están totalmente fuera de sí, están enfermos, pero enfermos muchas veces también con cierta patología más de psicopatía, de decir, ok, no es que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié y con esto no digo que siempre se pueda evitar. Por supuesto que digo para los padres, las madres, pero estar muy atentos al contexto, a veces a qué escuchan, qué mensajes, con quién dejas a tu hijo, a tu hija. Vuelvo a repetir, con esto uno a veces confía y cree que es lo mejor y puede suceder, digo. Pero bueno, creo que es estar muy atento sobre todo a esas edades, ¿no? Cuando uno es una niña, un adolescente, estás muchísimo más vulnerable. Estuviste en Barcelona 92, los Juegos Olímpicos de Carl Lewis, sí. el Dream Team, Steffi Graf, Gaby, Sabatini. ¿Qué experiencia recordás de Barcelona 92? Y si estuviste cerca del Dream Team, que termina siendo el gran equipo de aquel Juego Olímpico. Sí, el Dream Team lamentablemente no se alojó en la Villa Olímpica. No. Así que nos quedamos con las ganas. En un hotel, estaba en un hotel en el centro, en las Ramblas. Sí. Después de los Juegos, bueno, a Steffi sí la crucé, a Steffi Graf. Después, bueno, la experiencia de un Juego Olímpico, la convivencia en la Villa Olímpica. Más allá, por supuesto, de la competencia, después la ceremonia de inauguración, son todas escenas así que me han quedado muy marcadas. Y además delegaciones argentinas mucho más reducidas que las de ahora. Sí, mucho más. Había muy pocos equipos que se clasificaban para los Juegos. Exacto, sí, no éramos muchos. La verdad que... Y la contención también que yo sentía en aquel momento, en algún punto, porque me tenía medio como, era la más chiquita, entonces, bueno, Romina, ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y después la convivencia es re lindo. Mismo pasa en los Juegos Panamericanos, a veces también, cuando uno va más con una delegación más grande, diferentes deportes. Esas experiencias son hermosas. ¿Cómo y cuándo tomás la decisión de retirarte? A ver, yo me retiro cuando cumplí 18 años en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Yo compito sabiendo ya internamente, inclusive ya lo había mencionado en la prensa, en algunas notas, que iba a ser mi último torneo. ¿Y por qué? Porque un poco lo venía procesando, ¿no? Desde el año anterior, yo ya estaba en 5º año del secundario. Y sentía que había determinadas cosas que tenía ganas de hacer y que, por supuesto, por la cantidad de horas que yo entrenaba y le dedicaba a la gimnasia, era muy difícil.
tenía interés por supuesto, bueno, yo terminaba encima el secundario, yo de la gimnasia artística no podía vivir, tenía ganas de estudiar algo, que lo podría quizás haber hecho. ¿Pudiste ganar algo de plata con la gimnasia? No, Nada. Nada. Ni un No patrocinio, había beca nada. en aquel momento, no, me retiré justo. Nada, te retiraste justo, empezaron las becas. Claro, hubiera vuelto. Claro. No, yo lo pensé mucho el año anterior, competí, me fue muy bien en el 94, inclusive, bueno, uno de los Olimpias Claro, fue ese año, pero bueno, fue muy, muy pensado. Yo cambié mucho de club también a lo largo de mi carrera, porque cambiaba de entrenadores porque sentía que a veces, bueno, determinado entrenador ya había cumplido una etapa y cambiaba. Y en ese momento, en algún punto, algo hablé con mi entrenador. Por supuesto, bueno, en general quieren que siga, sobre todo si estás en un buen nivel. Es difícil también cuando uno está en un buen nivel decir, no, bueno, hasta acá. Además, perdón, te retiraste a los 18 Claro. años. Sí. Pongamos en contexto Sí, eso. aparte. A los 18 años te retiraste del deporte. Aparte. A veces ni siquiera se empieza esa edad. Exacto. En aquel momento era un poquito más habitual que ahora, Sí, pero todos me decían, pero un poquito más, y anda Atlanta, que igual me tenía que clasificar para los Juegos Olímpicos de Atlanta, que eran en el 96. Y yo sentí que, a ver, que ya había dado todo, que había disfrutado de lo que había hecho, por supuesto con mucho esfuerzo, que lo elegía, pero que cuando algo ya no tenía más ganas y tenía ganas de poner mi energía en otra cosa, era una etapa que ya estaba y estaba muy contenta con todo lo que había logrado, había experimentado, había vivido. Y bueno, y ahí fue para a Mar del Plata, me entrené para los Juegos. Creo que también el hecho de que se hicieran en el país me parecía que era una buena manera de decidir, ok, hasta acá. Y bueno, y ahí... ¿Y ya sabías lo que ibas a hacer? No. En realidad, yo actualmente ejerzo, bueno, soy psicóloga. Claro. El tema de la psicología siempre, en el secundario ya me interesaba en los años que había tenido. Después algo de periodismo me gustaba, pero lo único que pensaba cuando me retiré es, ok, date tiempo, Romina, a ver, primero a tener un día más o menos sin horario fijo, Claro. sin que eso parece, pero uno lo habla con deportistas o que se están por retirar o retirados, que bueno, levantarte, no tener horarios, no tener que responder, que hay alguien que te dice tenés que venir a tal hora, que esto es todo nuevo. Entonces dije, ok, me tomo un año a ver qué me pasa, qué voy sintiendo. Me acuerdo me puse a estudiar inglés. Ahora, ese primer año esa primera mitad del año donde yo ya me había retirado y descansé, estaba todo perfecto. O sea, la segunda mitad del año yo ya quería hacer cosas, ¿viste? Como que... ¿Sentiste el vacío? Sí. Y es todo un reacomodarte a estilos de vida diferentes, más aún que yo encima había terminado el secundario, que ya... Alguien que termina el secundario y dice, ok, ¿qué quiero hacer de ahora en adelante? A veces es complicado. Yo había dejado una actividad deportiva que había hecho desde los 6 años hasta los 18 y que mi energía había estado casi el 100% ahí. Uh-huh. Entonces, si bien yo nunca, siempre estuve muy, sabía la decisión que había tomado y nunca me arrepentí, sí el adaptarte a un estilo de vida diferente, a reacomodarte, a buscar espacios de interés y... Eso me llevó su tiempito y lo fui trabajando y lo fui acomodando. Y vuelvo al tema de la edad. No tenías 30 años, tenías 19. Claro. Con todo lo que eso implica. Exacto. Que por un lado, por supuesto, tenía 18 y uno también está ahí acomodándose en un montón de cosas, pero por otro, hoy, bueno, desde la psicología yo trabajo con deportistas, personas que se retiran a los 30 y que quizás yo tenía como mucho, ok, todos tenemos mucho por hacer, ¿no? Porque a los 30 también. Sí, tenías quizás hasta una edad académica. Claro, exacto. Pude arrancar la Sí. facultad y quizás cuando uno ve a determinados deportistas que se retiran quizás a los 30, que inclusive económicamente decís, ay, pero, viste, pareciera que está todo ok, que no necesitan trabajar, nada, la sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? El vacío, la cuestión de la identidad de determinado deporte,
es una cuestión que está bueno. A ver, cada experiencia es diferente, pero en general cuando uno lo escucha, lo habla con deportistas que lo han transitado, no pasa desapercibido. Arrancás el ciclo básico para psicología, te enamoró la carrera de una, y ¿cuándo empezás a vincular la psicología con el deporte? Bien, bueno, sí, empecé el CBC, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. A mí me encantaba la psicología, no fue voy a hacerla por el tema deportivo. Claro. Me encantó, la verdad que con respecto a la elección de qué hacer en cuanto a una carrera, eso no lo tuve bastante presente. Obviamente uno a medida que va cursando lo vas viendo. Y después, por supuesto, yo sabía que existía la materia de psicología del deporte. Por supuesto que cuando yo entrenaba, no en Argentina todavía, pero en otros países se hablaba del rol de la psicóloga, el psicólogo del deporte. Y cuando yo entrenaba también siempre tuve muy presente que el aspecto emocional y mental era fundamental. Incluso a mí muchas veces cuando me han dicho, no, pero vos tenías muchas condiciones y yo a veces digo, sí, podría ser que tenía condiciones, pero yo creo que la parte mental y habilidades psicológicas y cuestiones es fundamental. Sí. Y yo me daba cuenta cuando entrenaba, inclusive visualizaba que es una de las herramientas que los deportistas utilizan mucho que a la hora de concentrarse o bien trabajar determinados ejercicios. Lo hacía como podía, me imagino, porque bueno, era una manera de yo enfocarme, de concentrarme. Entonces, en ese momento, mientras estudiaba, dije, ok, creo que es una manera también de poder ayudar o desde este lugar. Muchos me decían, pero ¿por qué no fuiste entrenadora? Y la verdad que nunca me había llamado la atención mucho ese rol. Y también por esto, porque me pareció que podía acompañar desde ese lugar y no solo para el rendimiento deportivo, también por una cuestión de que pasan muchas cosas cuando uno es deportista de élite, o viste, con determinadas cuestiones de las exigencias, de la tolerancia a la frustración, de que uno entrena un montón y a veces las cosas no se dan y que haya una contención en esos momentos me parecía fundamental. Entonces creo que me parece que la ayuda que se puede brindar era algo que, bueno, dije, ok, es una manera de articular lo que, a ver, por supuesto lo que yo viví, que nada tiene que ver con la experiencia de Claro. cada paciente o cada consultante que me viene a ver, pero sí la importancia que tiene el aspecto emocional y psicológico en el ámbito deportivo, que ahora se está empezando a hablar mucho más. De esto quiero que hablemos. Simone Biles, Sí. Que en Tokio 2021 burnout le quemó la cabeza, dijo yo no quiero saber más nada, se retiró de una competición con un impacto no solo en ella, sino en el equipo de Estados Unidos. También hay un documental al respecto. Naomi Osaka, la tenista, Kevin Love, el jugador de básquet que ahora está en Miami, campeón con Cleveland, con LeBron en el 2016. Delfina Piñatiero, que también tuvo como un tratamiento de niña prodigio después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y vino la pandemia y los Olímpicos no fueron en 2020, en 2021. Y todo lo que parecía simpático que ella hacía, porque estaba en Instagram, en Twitter, era muy activa en redes y le decían, uy, qué buena onda, qué genia, qué sé yo, no le fue bien, deja de poner fotos, o sea, muy cruel todo. Muy cruel. Quiero que hablemos de la creciente influencia de la salud mental y también ese anabólico para lo bueno y para lo malo que son las redes sociales. Como productor, con lo que vos emitís en tus propios medios, pero sobre todo como receptor de comentarios. Hablemos un poco si querés, del impacto de la salud mental y cómo estos factores de época influyen decisivamente en eso. Sí, la exposición, ¿no? A ver, lo que mencionabas de Simone Biles en esos Juegos Olímpicos de Tokio,
fue un cimbronazo para, no porque no sucediera, se empezó a hablar más de la salud mental, y hablo de la salud mental porque muchas veces uno ha escuchado más de, bueno, vamos a trabajar para el rendimiento deportivo, lo cual es Claro. uno de los ejes que uno trabaja con los deportistas. Pero que Simone Biles haya dicho, me bajo de la competencia y no por algo físico, sino porque no estoy bien emocionalmente, y que ella lo haya mencionado, creo que también, vuelvo a repetir, quizás muchos otros deportistas también se animaron a decirlo, y cuestiones que pasan porque, bueno, somos todos humanos, personas que nos atraviesan un montón de cuestiones, más allá de lo que puede pasar a nivel deportivo. Así que bienvenido todo lo que se puede estar hablando hoy de salud mental, en lo deportivo y por fuera también, porque hoy no, pero en algún momento también el tema de decir, estoy padeciendo, no sé, determinada cuestión que tenía que ver más con lo psicológico, era todavía un tabú. Y Sí, esto de que te acusen de blandito. Claro, claro. Entonces, ok, voy al médico porque me duele la pierna, y voy al psicólogo porque hay determinadas cuestiones que me están angustiando, o voy al psicólogo porque también tengo ganas de trabajar otras cuestiones. Digo, creo que, bueno, se empezó a abrir un poco más, a hablar más de este tema. Y con respecto a las redes, es una cuestión, porque, bueno, muchos deportistas, por supuesto, también trabajan, Claro. ¿no?, con las redes a partir para atraer sponsors. Sí. Entonces es algo que a veces lo necesitan o lo utilizan en el buen sentido para tener ese rédito, ¿no? Pero también a veces, bueno, las redes son las redes, los que manejan las redes, los que están atrás, hay de todo. Hay gente que quizás no tiene ganas de escribir cualquier cosa, y mucha frustración a veces que uno puede llegar a interpretar que hay detrás de determinados mensajes, o no tener empatía, o pensar qué le puede estar pasando a la persona que puede estar leyendo. Y yo lo que siempre digo, y lo trabajo a veces con algunos deportistas, que bueno, lamentablemente es muy difícil, ¿no?, hablarle a cada una de esas personas o decirle, che, no está tan bueno lo que estás haciendo, qué te está pasando a vos, por qué lo haces. Entonces sí trabajar mucho con ellos esto de, ok, hasta dónde a veces sienten que lo pueden manejar. Muchas veces es esto de, bueno, cuánta entidad le damos a veces a lo que el otro nos dice, a la mirada del otro. ¿Por qué le damos entidad? ¿Por qué le damos entidad? Que no nos define, que él o ella sabe cómo entrenó, lo difícil que es ir a un juego olímpico, por ejemplo, que en este país, y quizás en todos, a veces, bueno, quiero más, y si ganó, ¿por qué ahora no ganó? Y como si fuera todo tan lineal, ¿no? Claro, sí. Entonces es trabajar mucho con cada persona y cada deportista esto de la confianza y de la seguridad, y de que cada vez a veces la mirada ajena, que no es fácil, pero nos pasa a todos en cualquier profesión, no repercuta tanto, y bueno, y eso lleva un proceso. Por eso yo decía, ir viendo, porque hay deportistas que quizás les resulta un poquito más, lo trabajan y les resulta un poquito más fácil, otros un poquito más complicado. Entonces a veces es, ok, por ahora las redes no, veamos hasta dónde, ¿viste? Pero sí es un tema que está muy presente, que antes, por ejemplo, en mi época, quizás más que una tapa de diario. Sí, o un Mirta o un Susana, claro. Claro, que te digan algo que yo agradezco, no he tenido cosas que no hayan sido agradables. Sí, quizás, bueno, uno podía leer, bueno, es la promesa de... Sí, y la bueno, Comaneci argentina. Claro, y uno decía, bueno, a ver cómo uno lo podía tomar, pero hoy es un tema, las redes... Hoy es más difícil convivir con la Comaneci argentina. Te llegás a caer en un ejercicio de viga, mirá la Comaneci argentina. Pero sí, bang, por claro. supuesto. Sí, Incluso yo ya he dejado de entrenar y quizás, bueno, hay de todo, y quizás, viste, alguien, no sé,
como cada ambiente es un mundo y cada ambiente Sí, tiene sus sí, cuestiones, inclusive cuestionan, y yo ya dejé, imagínate, estamos en el 2025. Pero bueno, es muy importante también esto, que uno lo va aprendiendo con el tiempo, con un montón, a veces con sí. trabajo, bueno, desde qué lugar nos paramos frente a esas críticas. En ese sillón estaba sentado Luciano de Checo, Sí, con quien hablábamos sí. de Tokio 2021, la medalla de bronce del voleibol argentino, histórica medalla, igualando lo de Seúl 88. Y de golpe Luciano dice, y después, boom. Y en esta hoja que Manuel Olivari prepara en cada entrevista, no decía absolutamente nada, porque no era conocido lo que le había pasado a Luciano. Entonces yo le digo, ¿qué es ese boom? Y empieza a contar cómo él quema Sí. los cables, le explota la cabeza, entra en una dinámica de depresión muy Sí. potente, muy profunda, cada vez peor, y venía de un éxito, de algo histórico que era conseguir una medalla de bronce para el voleibol, con lo que significa además ganar el bronce, porque el bronce te obliga a ganar el último partido. Sí. Hasta incluso vos podés ganar la medalla plateada, pero quedarte con una sensación de perdí la final. En cambio, la última sensación del bronce es gané el partido que tenía que ganar para ser medalla de bronce. Llega un momento en el que la cabeza te explota y está claro que cada deportista tiene su propia historia, su propio contexto. Ahora, ¿por qué, así como denominador común, le explota la cabeza a un deportista de alto rendimiento? ¿Cuánto tiene que ver la fase lúdica no tan explotada? ¿Cuánto tiene que ver esto de competir desde muy chico y que la victoria más que disfrute dé alivio y que Sí. perder sea un drama? Sí, bueno, mucho de eso creo. Más allá de esto que mencionás, que sí, cada estructura de personalidad es diferente y las historias, a veces cómo se encara, ¿no? La actividad deportiva y lo que uno puede y los mensajes que hay a veces y cómo, sobre todo cuando uno empieza de tan chico, casi todos los deportes más o menos uno va entrenando mucho desde chico, el tema de las exigencias, las presiones, cómo se viven a veces las derrotas, entre comillas, o aquellas cosas que no nos salen como nos hubiera gustado. La presión que puede existir desde varios entornos, inclusive la presión de uno, que a veces está bueno poder trabajarla. Creo que a veces sí se pierde un poco de vista lo lúdico, que nada tiene que ver con que uno no tome el entrenamiento, la competencia de una manera, a ver, de disciplina, decir, ok, es lo que yo quiero hacer, me comprometo, voy a tal hora, pero esta cuestión de parar un poco la pelota en algún punto y decir, hey, pará, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo elijo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿La estoy pasando bien? ¿Me gusta? Porque a veces se entra en tal vorágine donde es, bueno, ganar, ahora ganaste esto, ahora hay que ganar lo otro, perdiste y se vive de una manera de un dramatismo como que si la vida se acabara, una cuestión que uno lo escucha mucho, como que sos esa medalla o no sos nada, o ganás o no servís para nada. Entonces me parece que muchas veces esta cuestión está muy hablado, ¿no? Esto del disfrute y quizás se escucha mucho, pero es, ok, a ver, no perdamos de vista primero que es una actividad deportiva. Por supuesto que uno, a ver, va a intentar hacerlo mejor, no nos gusta a nadie perder, nos gusta ganarnos, es parte del proceso, es parte del camino. El tema es cómo uno lo va aprendiendo a encarar, a vivir, porque bueno, sí pasan estas situaciones donde a veces, bueno, sí, la cabeza, lo emocional nos dice, hey, che, pará, por este lado no va bien. ¿Y hay diferencias entre varones y mujeres a la hora de expresar las emociones? Sí, a ver, yo no soy mucho de generalizar porque, bueno, no es lo que más, viste, no es tan, no es que no hay hombres o Claro, varones que pero expresen, sigue pero habiendo sí. ese estereotipo del hombre macho de no Un llorar. poquito, sí, Sí. todavía sí, en deporte a veces cada vez menos mal.
Esto porque también para el hombre es una cuestión, viste, así como las mujeres tienen sus cuestiones, el hombre no está bien que llores, tenés que bancártela, ¿cómo te van a ver llorar? Y el abrirse, expresar sus emociones, llorar, angustiarse o poder expresar su angustia, sí, si bien puede ser que uno perciba que cuesta un poquito más, bueno, yo voy notando que se va logrando, inclusive, no sé, hay figuras, no sé, el Dibu, que hace poco con el tema del Mundial, él expresó que tenía su psicólogo, y eso también ayuda a veces ¿no? A que otro deportista lo vea y diga, mira, le pasa, y a mí me pasa que no me animaba a decirlo. Y también depende, no sé, las culturas de cada deporte, si está mal, bien visto. Y quizá también si estás en un deporte individual y en uno de equipo. También, cómo se juega eso. Viste, si en el equipo no está bien visto que uno llore o que uno tenga miedo o que uno esté nervioso, viste, es trabajar mucho con esa persona para bueno, ok, está bueno hablar porque si no por algún lado explota. Claro. Y en general, si bien yo siempre digo, a veces determinados síntomas que aparecen o situaciones nos marcan una alarma de que algo no está bien, lo mejor es, bueno, poder hablarlo a tiempo y no llegar a determinados puntos. Pero bueno, a veces es un proceso individual también de cada persona. Sos psicóloga y aplicando la psicología al deporte. ¿Cuándo empezaste exactamente con la psicología deportiva, por llamarlo de alguna forma? Y hoy, ¿con quiénes conversás? ¿Quiénes te buscan? ¿Con quiénes trabajas? Mira, bueno, yo hago lo que es clínica, que yo lo hablo, para que se entienda clínica sería, bueno, cualquier persona que consulta a un psicólogo por diferentes situaciones. Y también hago lo que es psicología aplicada al deporte. Desde que empecé a ejercer, por supuesto, hubo muchos deportistas que me contactaron, entonces empecé desde que empecé a ejercer trabajando con deportistas. ¿Deportistas contemporáneos tuyos, a los que conocías, o no, ya de otra generación? No, contemporáneos, más chicos, que ya se habían retirado. Así que digamos que fue un poco a la par, y después hay algo que yo siempre lo menciono porque pasa, salvo que el motivo de consulta o la demanda sea muy focalizada para lo deportivo, después también pasa que con los deportistas, por esto que yo siempre digo que son personas primero, también uno trabaja otras cuestiones a nivel personal que ellos quieren, que van más allá de lo deportivo, y que el espacio ya saben que está, y que muchos, inclusive hay deportistas retirados que siguen viniendo porque están en otra etapa de su vida y tienen ganas de trabajar otros aspectos. En general yo no suelo decir mucho con quién trabajo por una cuestión del secreto profesional, pero bueno, ellos si quieren lo dicen, o sea, en ese sentido soy muy respetuosa. Pero sí, a ver, me ha tocado desde contemporáneos, desde que están hoy en actividad, más chicos, y esto que te digo, y algunos que han dejado y están en una etapa completamente de su vida y que se están rearmando y que están con otros intereses, y bueno, y ahí acompañando también. También en este tiempo han avanzado los debates sobre género, sexo, transgénero. El caso de Caster Semenya, que no tiene nada que ver con el de Imán Gerafi, por ejemplo. No es lo mismo un deporte de equipo que un deporte individual. Me interesa mucho tu mirada, por ejemplo, con todo el debate que se armó en París 2024 con Imane Khelif, por ejemplo, la argelina. Sí, es una cuestión a pensar, porque por supuesto, a ver, yo creo que por supuesto habrá esto de que todos podamos participar y de competir. Después la cuestión de género, que
bienvenido sea que se hable. Por supuesto que después hay una cuestión biológica y Claro. física que indudablemente no es la misma fuerza a veces No. que puede tener un hombre que una mujer, y eso está presente y por algo a veces, bueno, No, y los parámetros de cada deporte, o sea, el boxeo... Bueno, por supuesto. Entonces, por algo se entiende de los dos lados también a veces esto de, bueno, pero ¿qué hacemos? Yo creo que es algo que a buscar una alternativa, quizás a ver, por supuesto, de que me parece bárbaro que todos... No, y además de investigación y que genere evidencias. Mira, en este deporte es imposible que un varón que transiciona a mujer compita con mujeres. Es que sí. Por esto. Exacto, exacto, porque una cosa es la cuestión de género, cómo uno se percibe, y otra cosa también tiene que ver con la parte física, que bueno, que hay cuestiones que son más biológicas que me parece que sí, que hay que tener, quizás seguir evaluando, bueno, cosas más claras, que estén, bueno, un poco más reglamentado, qué cuestiones sí, que no. Creo que, bueno, hoy se da todo este tipo de conversaciones y se empieza a hablar, porque, bueno, por suerte también se están haciendo presentes, y creo que, por supuesto, todo deportista, más allá de cómo se perciba, todo ser humano, está buenísimo que haga lo que quiera hacer, pero me parece que está bueno ir de a poquito, bueno, ir reglamentando algunas cosas que antes ni se hablaba, porque, bueno, no estaba presente o se ocultaba, ¿sí? Un poco lo que venimos hablando, que hay cosas que antes pasaba o se ocultaba o... Recién me decías que no ganaste plata siendo gimnasta. Uh-huh. ¿Y te bancaba tu familia? Sí. ¿Había cosas que digamos, pagaba tu familia? Sí, hacían lo que podían. A ver, tampoco vengo de una familia clase media, claro, mi papá abogado, mi mamá ama de casa. Al principio sí, me bancaba mi familia, los viajes que se podía, porque no podíamos viajar a entrenar afuera, que ayuda un montón, o tener más torneos internacionales, que también ayuda un montón a la experiencia. Así que después alguna que otra vez quizás el club donde estaba ayudaba con el pasaje, después sí de determinados torneos quizás el comité, ahí sí, un juego olímpico o los Juegos Panamericanos, ahí sí había más apoyo para el viaje. Pero después éramos mucho, que a veces me pongo a pensar, de hacer exhibiciones por todos lados. Era como exhibiciones en el interior, exhibiciones, bueno, hicimos en el Luna Park, en aquel momento que habían venido gimnastas de la Unión Soviética, y todos nos decían, bueno, que eran exhibiciones para recaudar fondos, para viajar, para esto. Y uno iba y yo decía, ok, ¿dónde está al final todo eso? Porque hemos hecho, digo, mi camada, ¿no? Exhibiciones por todo, era gira al norte, gira al sur, y todo eran exhibiciones para recaudar fondos. Calculo que parte de eso iba a lo que necesitábamos para viajar, para aparatos, porque tampoco la infraestructura era la adecuada. Y bueno, y después a medida que uno iba teniendo otros torneos o iba siendo un poco más conocida, algunos países obviamente te invitaban y ahí ayudaba un poquito más. Pero bueno, sí, era complicado. ¿Te estafaron? ¿En qué sentido? A ver. ¿En 2021 sufriste una estafa? Ah, sí. No, nada que ver con lo deportivo. No, que salió en los diarios y todo. Sí, no, es terrible. A veces me causa gracia porque se googlea y aparece la gimnasta que fue estafada. La Comaneci argentina fue estafada. Dice, qué raro, cuántas cosas le pasó. Pues sí. ¿Qué te pasó? Ah, sí, bueno, la famosa, encima fue época de pandemia. Claro. Yo soy bastante a veces con algunas cosas que tendría que estar un poco más interiorizada, pero bueno, no era tan común en aquel momento, trato de justificarme, pero bueno, sí. no. Después se empezó a hablar mucho más de todo lo que estaba sucediendo, y en pandemia, no puedo nombrar el banco, creo, porque después de que hubo un acuerdo y no sé qué, viste, que te hacen firmar cosas y qué sé yo, ya veo que
No lo Pero nombremos. bueno, si después lo tengo que nombrar, te aviso Ok, y lo dale, nombro, no hay porque ningún problema. por supuesto que no estaba muy contenta. Y bueno, sí, lo que le pasa lamentablemente a un montón de personas y con la tecnología, no sé cómo, bueno, mis datos, esto, lo otro, voy un día, entro a mi cuenta, no había Cero. nada, cero. Bueno, la angustia del momento, fui, bueno, me moví, banco, que esto, que Claro, lo otro. me robaron todos los ahorros, el banco Uf, dice yo no tuve nada que ver, pero ¿qué no vas a tener que ver? imagínate. Bueno, me asesoré mucho, tengo mi papá abogado, lo volví loco, obviamente Claro. él también me acompañaba y Sí. tratando de, bueno, a ver qué hacer. Y bueno, también hubo nota En los diarios, los sí, 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 sí. diarios. Y bueno, yo creo que es lamentable, pero sabemos que también funciona un poco así, lamentablemente. A veces cuando se dio a conocer un poco más y empezó a haber más repercusión, directa, llamaron, ok, bueno, ¿qué pasa? Y a ver si podemos saber esta cuestión de la entidad bancaria y también había un seguro Sí, ahí metido. ayudó también que fueras conocida. Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. O sea, la Comaneci Lamentablemente creo Argentina que te sí. salvó en ese En sentido. ese sentido. Sí. Y mirá que tampoco es que soy, digo, Sí, sí, sí. y no es que me, digamos, hay figuras. Claro, pero tuvo repercusión Tuvo y del repercusión. banco dijeron, Lamentablemente sí, y mirá que yo ya había empezado, yo no tanto el jurídico, pero sí, se había empezado ya el juicio, todo, porque fue un desgaste grande. Y bueno, ahí sí, tuve que transitar eso. Llegó. para lo cual no estás preparado. No, es horrible. Te toca. Es horrible y también es horrible la respuesta que recibís después de determinadas entidades bancarias, por lo menos la que me tocó a mí. Volvés a hacer un número ahí. Horrible. Hasta que sale el artículo en el diario. Ah, pues disculpe. Horrible. Sí, sí, Y sí. me habían llamado antes de esto, no sé, semanas anteriores para ofrecerme tal cosa. ¿Viste cuando decís, qué injusto todo, qué ilógico? No, yo tenía ganas, porque yo tengo también... soy tranquila, pero cuando hay algo que me enoja, odio el tema de la injusticia y cosas que pasan. Y bueno, no decía, no paro. ¿Llegaste a un acuerdo? Sí. Entonces no nombremos al banco. ¿Para qué? Yo porque viste, te hacen firmar esas cosas, Sí. pero después si no tendría inconveniente. Pero la pasé muy mal, como muchas personas, lamentablemente, que inclusive me preguntan, che, Romina, ¿vos qué te pasó? Me convertí medio en asesoramiento sí, terrible. Gimnasta, Sí, la estafada. Comaneci Argentina, gurú para personas estafadas, también presto psicóloga deportiva que muchos deportistas consultan. Tuviste muchas vidas y vas a cumplir en marzo 48 años. Sí. No sé, yo ya digo, ay, es un montón. A ver, es un montón. Yo tengo 54, o sea, es un montón de años. Sí, pero bueno. Sí, lo que sí creo que, sí, a veces digo que me gusta, porque yo soy me gusta, soy muy curiosa y me gusta probar cosas nuevas, experimentar, que sí, que tuve como muchas vidas más allá de lo del banco que... ¿Viajaste con Paula Suárez de viaje egresado? Sí, ¿En Poli, Bariloche? sí, Genia. una divina. Bueno, Bueno, sí, ella fuimos compañeras. La vamos a invitar acá, claro. Ay, es Sí, lo más. una genia. Bueno, fuimos compañeras, sí, el secundario con Poli y ese video lo tengo del viaje egresado también. Una cosa muy Guardaste muchas cosas. Intenté. Mirta, Susana, es que intenté egresado. al principio, yo era, no, ¿qué me voy a poner? No, hiciste bien. Y cuando vivía, todavía era mucho más chica, en la casa de mis padres, de mi mamá y mi papá, me dijeron, ok, y un amigo me dijo, no, yo te los paso, bueno, y ahí fui juntando. Pero bueno, esto sí, tuve siento eso, muchas vidas en una, hice varias cosas, di clases, y me gusta, me interesa hacer cosas nuevas. ¿Clases de gimnasia? He dado clases de gimnasia, ni bien me retiré, más nivel escuela, después he dado clases desde mi profesión, me gusta mucho dar charlas. Sí. ¿Tenés,
por lo menos en tu web oficial, más de 220 conferencias y seminarios. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Vinculados con la psicología aplicada al deporte. Con ambas. Pero me encanta ir al interior, que a veces con algunas cuestiones no tienen tanta llegada. Hoy con internet quizás más, y después de la pandemia se abrió mucho esto del Zoom y estas cuestiones, pero te agradecen muchísimo cuando vas y me gusta hacerlo. Y más allá de que ellos o ellas me convocan, yo me voy muy, muy feliz, me da mucha gratificación. Volvemos a ese viaje a la Unión Soviética, tenés 8 años, el avión está a punto de salir, ¿ventana o pasillo? En ese momento creo que elegí ventana. Bien. Porque era ahora pasillo toda la vida. Queda un asiento en el medio, vos estás en la ventana, es la última persona que sube al avión y el último asiento disponible es el que está entre la persona que está en el pasillo y vos. Y a ese lugar, al del medio, en esa fila de 3, se sienta la actual Romina. Ajá. ¿Qué le dice esta Romina que sabe todo a aquella Romina que a los 8 años, sin sus papás, se va a la Unión Soviética y no tiene la menor idea de nada? Sabe que va a hacer gimnasia artística a la Unión Soviética y nada más. ¿Qué le dice esta Romina a esa Romy? A ver, le dice... A ver, que va a estar, que va a ser una gran experiencia, que estuvo buena la decisión de animarse, que sepa que más allá de la distancia que está muy contenida, que hay gente que la quiere y que está pensando en ella, y que en los momentos difíciles, porque también hubo, de extrañar o quizás de sentirse más sola, que se tiene a ella y que tiene con qué, por más que era chiquita, y que confíe, sí, que va a estar bien y que por supuesto cuando vuelva iban a estar esperándola y que se anime, que va a ser una linda experiencia. Realmente ha sido un placer charlar con vos. Hay mucha gente que te va a descubrir a partir de esta charla. A mí me parece muy valioso que mucha gente más joven que nosotros te descubra en todas tus vidas, porque el deporte, además de presente, es historia. Y hay muchas personas que hicieron un poquito de historia por el deporte argentino que no tienen ese reconocimiento. Y para mí, además, redescubrirte en este rol de psicóloga aplicada al deporte, es también conectar con la Romina Platarotti que yo conocí cuando era un adolescente. Sí. Y decía, mirá, es tan chiquita, qué sé yo, y después ya vos en lo tuyo y yo en lo mío laburando. Así que gracias por haber venido, Romy. No, un placer. por favor, un placer para mí, un placer, y me sentí muy bien y te lo he dicho en algún momento, creo que tus entrevistas y más allá de esto, ojalá que haya sido interesante. Esta también. Me parece que sacas algo que está buenísimo, que no siempre se ven los entrevistados. Estoy seguro de que mucha gente va a decir exactamente lo mismo de esta charla que hemos tenido. Un placer, gracias. Gracias.